¿qué tal a todos? Gracias por acceder a este nuevo video. Mi nombre es Sergio Carbone, soy contador público, graduado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Para quienes no me conocen, les pido que se suscriban a mi canal y hagan clic en la campanita para que les avise cuando subo algún otro video. Y para quienes me conocen y ya han visto algunos otros videos, les quería comentar que este es un video un poco atípico si lo comparamos con los que venía trabajando en otras oportunidades. Hoy estamos en 28 de junio del año 2020 y me interesa trabajar un poco el concepto de crecimiento sostenible dentro de un entorno de negocios, si se quiere, caótico como el que estamos viviendo hoy en la República Argentina. Y cuando hablo de crecimiento sostenible, hablo sobre las capacidades económicas y financieras de cualquier tipo de ente, independientemente de cómo esté ordenado, o confeccionado jurídicamente, es decir, si es una SA, una SRL, una sociedad en común por acciones o incluso una empresa de carácter unipersonal. Es decir, cuál es la capacidad de crecimiento que tiene esa empresa visto desde el punto de vista de los estados financieros. Dos cosas me han motivado a realizar este video. La primera cuestión, la verdad es que tiene que ver con algo que yo siempre critico, que es la visión que tiene la sociedad de cuál es la función del contador público. Y por otro lado, como contrapartida de eso, es la posición en la que se colocan muchos de mis colegas cuando ejercemos la actividad de contador público. Y hablo de posiciones en las que se colocan muchas veces mis colegas porque tanto la sociedad como nosotros a veces actuamos como meros liquidadores tributarios. Completar la información del IVA, completar el CITI, completar un poco de ingresos brutos y estar corriendo permanentemente contra vencimientos tributarios, y nunca hay una posibilidad de sentarse efectivamente a analizar la información financiera y qué es lo que nos dicen los números fríos de la información. Por otro lado, el empresario pyme no tiene cultura administrativa y no tiene cultura en, qué información, o no tiene cultura en el sentido de herramientas para tener un diálogo común con su profesional contable. Y entonces, por un lado, no me exigen y por otro lado, no tengo contra quién hablarlo al tema este. Entonces, este video yo lo quiero dedicar a usted, que tiene que dirigir una pyme, que tiene que dirigir su empresa, independientemente de la envergadura que tenga, independientemente de si tiene o no, trabaja o no con un contador de confianza o el tipo de trabajo que realiza. La realidad es que uno necesita tener unas herramientas de diálogo común. Y lo quiero colocar en un ejemplo antes de pasar a la cuestión numérica, que es la segunda parte de este video. Si uno no se sometería a una operación sin realizar un análisis previo de cuál es la situación del cuerpo, si uno no permitiría que le toquen el auto si no lo conectan a la computadora para ver cómo está el auto, o si uno no compraría una memoria RAM para la computadora que esté utilizando sin previamente preguntar cuáles son las características, yo quiero preguntarle a usted por qué toma una decisión que piensa originalmente es una decisión, si se quiere, de carácter comercial, como por ejemplo vender a crédito, pagarle más tarde o más temprano a un proveedor, sin ver cuál es el impacto en sus estados financieros de esa decisión. En este video voy a trabajar cuestiones contables. Para quien es colega mío, para quien es profesional de ciencias económicas, seguramente son cuestiones que, ya conoce, pero hace tiempo que por ahí no practica. Si de pronto quien me está viendo es alguien que se dedica a tareas de auditoría o hace análisis de precios de transferencia o hace análisis de estructuración de negocios, que básicamente es lo que hago, análisis de precios de transferencia, análisis fiscales, auditoría fiscal y demás. Estas son cuestiones que uno a veces ve, de hecho ve y las utiliza, pero difícilmente uno las conversa con el cliente. Pero, como dije antes, independientemente del tamaño del negocio, la estructura jurídica que tenga, hoy más que nunca todos tenemos que poder conocer y tener información diaria, mensual, trimestral, actualizada por inflación, saber cómo leerla y saber cómo interpretarla. A veces escucho que me dicen, y esto es trabajando con diferentes empresarios, colegas, directores de empresas, que vienen a mí a interconsulta para consultarme una cuestión puntual. Y está el diálogo común de decir, yo le pregunté a mi contador cómo ando y mi contador me dijo que ando más o menos. Claramente uno cuando está entrenado, yo ya tengo casi 13 años de profesión independiente, con un ejercicio muy particular de la profesión y estoy entrenado y veo un estado contable y sé para dónde va la cuestión. Pero más allá de ese entrenamiento que uno tiene, siempre es bueno ir al análisis financiero y enseñárselo a leer al cliente pyme. Enseñárselo a leer al que tiene ya sea una ferretería o al que tiene una empresa con 15 empleados o al que tiene una empresa con 50 empleados, y trabajar un sistema de información interna que permita obtener y tomar decisiones sobre esta información.
Entonces, sin hacerlo más larga, quiero pasar a la segunda parte del video, donde voy a mostrarles un ejercicio en Excel que preparé. Es un ejercicio de Excel que está preparado en función de la información que uno habitualmente ve y cuando la ve. Les quiero mostrar la importancia de abrir esa información y les quiero mostrar la importancia de hacer análisis verticales y horizontales. Les voy a mostrar la importancia de las razones financieras. Y por último vamos a ver qué es lo que nos dice un ejemplo claro de un tipo de negocios que habitualmente se está dando hoy en día y de las crisis financieras que se ven cuando no se contempla cuál es el mensaje que me da un juego de estados financieros. Nuevamente, si usted no es profesional en ciencias económicas, independientemente de que esté empezando un negocio o de que su negocio sea de carácter profesional de prestación de servicios, de que tenga un negocio en la calle o no, de que tenga empleados a cargo, de que tenga estructura, de que tenga que soportar una estructura financiera, ya sea en créditos o en deudas, este video le va a servir. Porque mi intención es que cuando usted termine este video tenga otro tipo de diálogo con su profesional o asistente contable, se anime a tener tal vez más de un profesional, porque todos no nos podemos dedicar a todo el tiempo. Yo me dedico a una rama específica de mi profesión, que es el análisis de situaciones financieras, estructuración de negocios y análisis y encuadres fiscales. Pero bueno, hay otros que se dedican a auditoría, otros que se dedican a costos. Cada uno tiene su práctica específica e incluso los negocios más chicos necesitan incorporar inteligencia administrativa hoy en día y eso es lo que espero mostrar en este video. Bueno, a partir de ahora vamos a la segunda parte. Bueno, vamos a la segunda parte del video donde la idea es comenzar a trabajar algunos conceptos que son básicos y acompañarnos en el proceso de incorporar un lenguaje con herramientas comunes para discutir o para conversar con el contador o el profesional de ciencias económicas con el cual quien periódicamente trabajen la información y la compilación de información financiera. Todos sabemos que en Argentina vivimos un contexto de inflación que es el deterioro y que esta inflación es básicamente el deterioro sistemático del valor del dinero y que este proceso de inflación lo estamos viviendo ya desde hace años. Ahora, la pregunta es ¿qué efecto genera la inflación en la información de carácter financiero? Y tenemos que comprender ese efecto de manera tal de, cuando tomamos información financiera, verificar que esa información ya esté depurado el efecto que genera el deterioro de este poder adquisitivo de la moneda. Y entonces aquí lo que trato de hacer es dividir la charla en diferentes partes. La primera es herramientas de diálogo común, luego de qué se tratan los análisis de comparabilidad y luego ver qué es lo que a nosotros nos interesa es hasta dónde llega la capacidad de crecimiento sostenible del negocio. Y para esto yo he preparado un ejercicio y a rigor de verdad este es el mismo ejercicio que he utilizado por un reciente libro que terminé y lo publiqué en mi página web www.sergiocarbone.com.ar que explica un poco el mecanismo para liquidar impuestos a las ganancias, personas jurídicas, en un contexto de ajuste por inflación impositivo y contable. A nosotros lo que nos interesa en este caso son las normas contables profesionales. Primero porque son una herramienta de diálogo común con el contador y porque sabemos que la información seguramente una vez por año va a estar compuesto de esta manera. Una cosa importante es, yo parto de un ejercicio modelo o una situación hipotética preparada para un negocio que esté organizado jurídicamente como empresa, como SA, como SRL, como sociedad comunitaria por corporaciones, no importa, una empresa de carácter regular. Y las empresas de carácter regular presentan información una vez por año, en este contexto, ajustada por inflación. ¿La información se tiene que presentar una vez por año? Obligatoriamente sí, pero yo puedo componerla con periodos menores. Si dentro de la empresa tengo una cultura administrativa orientada a reconocer hechos económicos y a registrar esos hechos económicos, como contador público tranquilamente voy a poder llegar a componer esa información de la manera que mi cliente necesita para la industria con la cual esté trabajando. En mi trabajo como contador público independiente, ya son casi 13 años trabajando en pymes de carácter familiar, pero también trabajando como asesor externo de empresas de diferentes tamaños, diferentes envergaduras y en diferentes industrias, muchas veces colaborando con colegas, muchas veces como consultor independiente para una cédula de información puntual, para un análisis técnico. Yo me dedico generalmente a lo que es auditorías de carácter fiscal o análisis fiscales de situaciones de conflicto en cuanto a norma interpretativa o a defensas jurídicas, pero también colaboro en estudios de precios de transferencias, en trabajos sobre fusiones, valuaciones de empresas
Y todo esto es muy necesario. Ahora, usted puede ser que me diga, mira, Sergio, yo no estoy organizado en forma de SRL ni SA, o sea, no estoy organizado como persona jurídica, no pienso fusionarme, no pienso hacer un negocio de carácter internacional, no, bueno, puede ser que no necesite hacer nada de eso. Pero todos los días, cuando abre su empresa, toma una decisión, que es comprar, vender, cobrar o pagar. Y esa decisión de comprar, vender, cobrar o pagar tiene un impacto en la información financiera. Y hay veces que para vender uno da más plazo de crédito. O para comprar más barato, decide pagar antes. Te estoy hablando de decisiones muy sencillas, muy cotidianas. Bueno, eso tiene un impacto. ¿Y ese impacto en qué me puede influenciar? Me puede influenciar que yo esté frente a una empresa que viene mi contador y me dice, ¿ganaste plata? Yo se lo digo a mis clientes, usted señor gana plata y por eso tiene que pagar impuestos a las ganancias. Hay que desterrar esta cuestión de que pensamos que el contador solamente me va a servir para decirme cuándo tengo que pagar impuestos a las ganancias una vez por año o para presentar el City Ventas, City Compras y el IVA todos los meses. Está bien, hacemos eso. Pero uno como profesional de ciencias económicas tiene que buscar agregarle valor a su cliente. Y este video yo lo estoy orientando a usted, señor, que lleva adelante una pyme. A usted que lleva adelante un estudio profesional que tiene que administrar recursos y gastos. A usted que tiene su taller mecánico y aunque sí esté organizado de manera unipersonal, que también tiene recursos y gastos. Y a mis colegas. De mis colegas porque nosotros tenemos las herramientas. A veces el contexto no ayuda. También le digo al pyme, a veces el contexto no ayuda al contador para que podamos hacer las cosas que tenemos que hacer. Pero la importancia de este video es que quiero resaltar lo necesario de conocer estas herramientas, de que usted tenga una herramienta de diálogo común con su contador de confianza y que se anime a trabajar este tipo de cuestiones. Porque finalmente, en este ejemplo vamos a ver qué significa el crecimiento sostenible de una empresa. No siempre me viene bien vender cada vez más. Y si vendo cada vez más tiene que ser en función de un contexto. Vamos al caso este concreto que pensé. Hay varias cosas que quiero resaltar, ¿no? La primera cuestión es, bueno, ¿qué información yo tengo dentro de la empresa? Y fíjense que aquí yo tengo, por ejemplo, información compilada de forma anual. La tengo compilada digamos, en dos tipos de monedas, moneda histórica y moneda ajustada por inflación. ¿Por qué yo tengo la necesidad de trabajar con ajuste por inflación? Y primero porque una vez por año voy a tener que prestar información ajustada por inflación. Pero supongamos que yo tuviera una unipersonal, un taller mecánico, que tengo 5 empleados, tengo varios activos y demás, es una empresa, pero no me organizo nunca como forma jurídica empresa. Necesito saber información ajustada por inflación y a los fines legales nunca tu contador te lo va a confeccionar. Ahora, si vos se lo pedís, él lo va a hacer. Tiene que arreglar el contexto de la relación, nada más, ¿no? Pero lo podemos hacer y la tenemos que hacer y vos lo necesitas. Lo necesitas porque la información que no se encuentra ajustada por inflación básicamente lo que hace es acumular, supongamos, montos de ventas, montos de compras, montos de costos, realizados en diferentes momentos a la moneda de cada uno de esos momentos. Por ejemplo, si yo me dedico a vender computadoras y en el año solamente vendí 2 computadoras y vendí una en enero y salía 70.000 pesos y luego vendo una en diciembre que vale 100.000 pesos, la información que no esté ajustada por inflación me va a decir, mire señor, esta empresa vendió 2 computadoras, una en enero por 70 y una en diciembre por 100. Total, 170 lo que vendió. Perfecto. La información que está ajustada por inflación es decir, mira, no, pará, vos tenés que medir las 2 computadoras al valor de diciembre. Porque si no estás comparando peras con bananas, no es homogéneo. Hay 2 computadoras que se vendieron, es cierto, pero el valor económico que debe resumir esa información para ese mes o para ese año no es 170. Si cada computadora vale 100 en diciembre, el valor económico que resume esa información es 200. Se vendieron 2 computadoras por 200 medidos en fecha de ese mes de medición. Y esto es importante y lo vamos a ver después. Si usted nunca se vinculó con la información ajustada por inflación, le puede parecer medio raro. A los fines fiscales, ¿qué información uso? Y generalmente se utiliza la información en moneda histórica. Entonces, siempre la voy a tener para mí disponible. Ahora, a los fines de tomar decisiones, a los fines de presentar al banco, por fines legales, se utiliza esta información de carácter ajustada por inflación. Y si soy una unipersonal donde no confecciono balances, nada, y que solamente el contador una vez por año me hace un pequeño balance para presentar mi declaración jurada de ganancias,
tengo que tener esta información porque cuando tomo las decisiones, tengo que tener en mente el volumen de mi negocio. Y el volumen de mi negocio se tiene que medir a la fecha en la que estoy tomando la decisión. Y entonces, si para vender 2 computadoras necesité un escritorio, y ese escritorio, supongamos, me lo compré en 100 pesos, cuando yo tenía que vender 2 computadoras que valían 70, y es mañana que quiere decir, bueno, mis 2 computadoras valen, no sé, 200 cada una, el escritorio va a ser más caro. De hecho, si voy al mercado lo compro más caro. Eso es lo que busca el ajuste por inflación, uniformar la unidad de medida. Y después otra cosa común que tengo que comprender dentro de la información que como contadores nosotros le sacamos a nuestros clientes, y a mí me gusta que me pregunten y me gusta explicarlo, porque una vez que yo lo explico, entonces tengo otro nivel de diálogo con el cliente. La verdad es que liquidar impuestos o confeccionarte el sitio me parece una tarea sumamente aburrida, o simplemente hacer la contabilidad para año para seguir buscar dónde quedó un cheque, parece algo que no tiene sentido utilizar las capacidades en profesiones en ciencias económicas para eso. Las empresas pymes nos necesitan a nosotros para otro tipo de cosas. Y a eso voy. Voy a que usted diga, le voy a prestar atención a Sergio, voy a organizarlo como Sergio me recomienda y voy a tener otro tipo de diálogo con mi contador. Le voy a exigir otras cosas. A mí me gusta que el cliente me exija. Y me gusta analizar el negocio. Porque si yo analizo el negocio y le enseño a ver las razones financieras, la discusión nuestra va a ser entonces a ver qué beneficio fiscal salgo a perseguir en función de algún plan del gobierno, nacional, provincial o municipal, qué crédito financiero voy a pedir. ¿Puedo pedir un crédito financiero? Ahora lo vamos a ver. ¿Qué es lo que me interesa como empezar a desgranar qué es la información contable? Quiero entender al contador. Quiero que me entienda usted. Entonces, ahí, cuando se presenta el juego de estados contables, seguramente alguna vez lo vio, el juego de estados contables de su empresa, de forma anual, y nosotros los contadores dividimos los activos, pasivos. Activos lo que tengo, pasivos lo que debo, patrimonio neto es el capital que coloqué en el giro del negocio, ingresos y gastos más o menos es fácil de entender. Y dividimos los activos y pasivos en un criterio que es corriente y no corriente, en función de cuándo se va a convertir en efectivo. Me importa saber cuándo algo es corriente y no corriente, simplemente porque eso me permite reconocer qué capacidad tengo de enfrentar los pagos inmediatos del negocio, por decirlo fácil y rápido. Y este criterio de corriente o no corriente tiene que ver, por ejemplo, decir, bueno, tomo una línea de conceptos y esta línea de conceptos los puedo hacer líquidos de acá a 12 meses. Porque estoy analizando acumulación de información de a 12 meses. De hecho, un balance no es otra cosa que información acumulada con un criterio estándar definido por norma contable profesional cada 12 meses. También hay balances semestrales y también hay balances trimestrales. Y hay balances que pueden hacerse mensualmente, a los fines que quieras. Y entonces el criterio, en este caso, sobre la base de un balance anual, el criterio de corriente o no corriente, va a depender, en definitiva, de los próximos 12 meses. Porque el año es de 12 meses. Pero quisiera separar lo que es la información confeccionada a los fines para cumplir con una obligación legal, por ejemplo, presentarla al banco o presentar el balance auditado ante FIP, de la información que yo necesito para tomar las decisiones. Para tomar las decisiones necesito esta información todos los meses. Cuanto mucho trimestralmente, pero en realidad todos los meses. Que venga el contador en mayo y me diga, te traigo balance de diciembre y queda tranquilo que presentamos la declaración jurada en término. Todo bien, gracias. Eso no me sirve para nada, porque yo las decisiones las tomo cotidianamente. Mi cliente las toma decisiones cotidianamente. ¿Y qué es lo que hago yo? Yo trabajo para que las empresas puedan tener organizado un sistema de información contable que les tire información permanentemente de manera resumida. Lo vamos a ver, pero primero tenemos que entender de qué se trata esto. ¿Y qué información damos nosotros al cliente como contador? Bueno, en diferentes rubros, con subrubros internos, indicando cuál es el valor que tiene cada rubro, cada subrubro y demás, con su composición interna en un criterio corriente y no corriente. Ahora supongamos que yo tengo, acordé que voy a recibir información de carácter mensual, me dedico a la venta de electrodomésticos y tengo una partida muy significativa de mi electrodoméstico, son aire acondicionado frío. Y me rinde la información en enero. Y me dice, Sergio, tenés una partida muy importante de aire acondicionado frío en enero. Y para mí es un activo corriente, es una mercadería, lo voy a vender mañana, estoy en enero, hace un calor terrible. Y si no lo vendo en enero, lo vendo en febrero, no tengo dudas. Ahora, supongamos que tengo la misma partida significativa de aire acondicionado frío en agosto o en julio. Yo no puedo pensar que tengo una partida de un activo corriente y que tengo capacidad de volverla un activo líquido dentro de los 2 meses.
Pero yo tendría que pensar en que el criterio general que utilizamos a los fines de balances de presentaciones y demás está bien, porque son los fines generales, pero todos esos criterios de normas contables profesionales pueden ser adaptados a los efectos de que a mí se me rinda información de carácter gerencial útil para mi toma de decisiones en función de mi ciclo de negocios, mi rubro específico y demás. Entonces, una cuestión es analizar siempre el negocio, la industria con la que estoy trabajando, los riesgos y las funciones específicas con las cuales estoy trabajando y verificar cada cuánto me es útil obtener información ajustada por inflación y de manera recurrente y qué criterios voy a utilizar para categorizar o conceptualizar la información. En principio vamos a trabajar con un criterio de corriente y no corriente basado en las normas contables profesionales, que son próximo lapso de 12 meses. ¿Se puede adaptar a mi negocio? Sí, se puede y se debe adaptar al negocio. Pero lo mismo sucede con los pasivos y con los resultados, ¿no? Con los resultados tenemos también una apertura, ingresos, gastos, ingresos por ventas, costo por producto, determino un resultado bruto, ¿sí? Hay gastos de administración, de comercialización. Pero no tiene este tipo de cuestiones, ¿no? Yo le dije que en la empresa hay dos tipos de información, la histórica y la ajustada por inflación. Y les conté que la información ajustada por inflación lo único que hace es homogeneizar la unidad de medida del momento en que sucedió el hecho económico hacia el momento de medición. ¿Sí? Si un hecho sucede en enero, lo tiro a diciembre. El hecho sucede en marzo, lo tiro a diciembre. Y así voy haciendo. Y entonces supongamos que me compré un inmueble, que es donde ejecuto la actividad, en el año 2017, lo compré en 12 millones de pesos. 12 millones de pesos representaba un valor económico a esa fecha, y al 31 de diciembre ya con 12 millones de pesos no me compro el mismo inmueble. Y el ajuste por inflación, ¿qué es lo que hace? Llevar ese valor de 12 millones de pesos al 31 de diciembre. Y decir, mira, para comprarte este inmueble nuevamente, para hacerlo fácil, hay cuestiones de mercado, economía y la contabilidad, que sí la pueden medir la contabilidad para informaciones gerenciales, ¿no? Pero en este caso no lo mido porque no tiene sentido para lo que estoy explicando. Tirado a diciembre del año 2019, valdría este dinero. Ahora, no todas las partidas deben ajustarse. Solamente deben ajustarse lo que por convención contable solemos mencionar o denominar no monetarias. Entonces, hay como una suerte de separación dentro de la información que el contador rinde habitualmente, que nosotros los contadores rendimos, además de colocarlas en activos, pasivos, patrimonio neto, considerando a la empresa como un todo, ¿no? Es decir, la empresa en definitiva no es más que una descomposición de información financiera catalogada en función de diferentes criterios, y cada uno de esos criterios nos va a ayudar a la toma de decisiones, que es lo que vamos a ver en los próximos minutos. Cada criterio, básicamente podemos conceptualizarlo como rubros y subrubros de información. Por ejemplo, un rubro es el activo corriente, que deviene del activo, un subrubro es caja de bancos, y caja de bancos vamos a ver luego que tiene diferentes componendas dentro de este rubro. Lo mismo con las líneas de resultado y lo mismo ya sea en ingresos o en egresos, ¿no? Gasto de administración, claramente hay varias partidas que incluyen gasto de administración. Pero inicialmente la información se suele dar resumida. ¿Qué información necesito yo para la toma de decisiones? Bueno, la información abierta, ¿sí? Esto es un pantallazo general, tengo que tener la información de carácter abierto, es decir, qué compone cada rubro. Pero volvamos a lo que me interesaba remarcar antes, que es ¿por qué estas dos líneas no llevan un ajuste de valor y esta sí? Yo les había dicho que es porque estas dos líneas son consideradas o tratadas, generalmente, son monetarias. Las líneas monetarias no llevan un ajuste porque el valor en el cual está expresado la moneda es el valor de ese momento. Caja de bancos, inversiones. O bien son partidas que representan billetes que fueron contados o un saldo bancario que se ve. O partidas que tienen una valoración corriente cuando yo las mido. Lo vamos a ver luego cuando abrimos la caja de banco. Pero el hecho de que no existan, digamos, partidas que tengan diferentes valores dentro del mismo año, entre el balance ajustado por inflación histórico, no quiere decir que esté mal. Simplemente es que hay partidas que no requieren una reevaluación y otras que sí la requieren. Trato de no ser muy técnico a propósito, porque no está orientado a mis colegas esto, está orientado para quien no tiene este conocimiento y necesita un diálogo común con el contador. En principio, ¿qué información yo voy a usar para tomar decisiones? Esta. A mí no me sirve que el contador me traiga los balances en datos históricos. No me sirve que me dé la información, esto es lo que vendiste el mes pasado, esto es lo que vendiste y lo que vendiste hace 3 meses en datos históricos. No me sirve, y no me sirve generar a mi cliente ese tipo de información.
¿Y por qué no me sirve? Vamos a ver en la próxima, dentro de unos minutos. Pero que quede claro, la información tiene que estar ajustada por inflación. Vamos a la segunda pestaña, digo, yo cuando trabajo permanentemente, o sea, lo primero que hago es trabajar con las empresas, es decir, bueno, usted tiene que comprender qué incluye la información financiera que puede captar con el circuito de trabajo contable que actualmente tiene. O sea, el administrativo que está ahí todos los días trabajando con usted, o el contador, quien sea, va captando hechos económicos y los va clasificando, y en esa captación de hechos económicos y en esa clasificación lo que busca es colocar cada hecho en alguna de estas categorías, por llamarlo de alguna manera, que dentro del sistema contable se llaman cuentas contables y aquí se llaman subrubros de información, ¿no? Y cada una de estas categorías representan algo. Y fíjese que esto que está aquí no es más que la apertura de lo que yo le mostré antes, de lo que está aquí. Y hasta ahora es fácil, decir, bueno, en caja y bancos que tengo 2.400.000. Bueno, ¿y en qué se componen? Y bueno, tiene 53.000 pesos de moneda local, 62 de moneda extranjera. Eso está medido en pesos, significará una partida en dólares por un tipo de cambio determinado. Documentos a cobrar por 130, cheques en cartera por 250. Después si lo colocamos esto en caja y bancos o lo colocamos en créditos por venta, esa información gerencial, depende cómo uno lo quiera colocar. Eso no nos estamos preocupando en este momento. En cuenta corriente del banco tengo 46.000, banco en dólares tengo 1.860.000. Bueno, y así con cada uno de los rubros puedo ver la apertura de los subrubros que voy teniendo para mi empresa. Y aquí obsérvese de vuelta, ¿no? Tengo la información en dato histórico y la información en ajustada por inflación. Esto lo sigo dejando porque lo que pretendo es que trabajemos sobre la distorsión que se genera cuando yo trabajo con información sin ajustar por inflación. Información que ustedes tienen en su empresa, pero que no deberían usar a la toma de decisiones. Y este es el primer trabajo adicional que uno tiene que tener constantemente. Dame la información ajustada por inflación. Yo te doy la información ajustada por inflación. Pero observemos esto, por ejemplo, el activo corriente, caja moneda local, vale exactamente lo mismo. 53 contra 53. ¿Por qué? Y porque la fecha de medición es el 31 de diciembre, fui a la caja y conté que tenía 53.000 pesos. Los pesos siempre valen lo mismo. Pero dentro de lo que podemos encontrar como partidas monetarias, hay algunas y que sabemos que las partidas monetarias nos llevan a una reexpresión por inflación, porque son monetarias, representan dinero. Hay partidas de esas monetarias que se comportan como no monetarias. ¿Qué significa cuando se comportan como no monetarias? Que están parcialmente o totalmente protegidas por la inflación. Por ejemplo, los dólares. Los dólares es una partida que yo por ahí los compré los dólares a un determinado precio y ahora valen más. Voy a reconocer una diferencia de cambio positiva, voy a pagar impuestos a las ganancias por esa diferencia de cambio, me voy a enojar con el contador porque no lo entiendo, el contador me va a explicar por qué se trata, me voy a enojar con el gobierno, después voy a aprender que se trata de los legisladores, voy a hacer todo ese circo. Pero finalmente, ¿qué es lo que voy a decir? Bueno, es una partida monetaria que se comporta como no monetaria. Entonces, no voy a ver una expresión, una variación dentro del mismo ejercicio, dentro del mismo periodo de comparación entre una línea y otra. Sí va a ser lo mismo. Pero de pronto, ¿qué me interesa también ver? La partida de mercaderías. Yo no tengo dudas que la partida de mercaderías es no monetaria. Representa mercaderías, no representa dinero. ¿Sí? Representa algo que se mide en dinero porque todos lo medimos en dinero. Pero tiene el mismo valor. Fíjense acá, esto vale lo mismo, esto vale lo mismo. ¿Por qué? Porque hay partidas que se evalúan al valor de reposición. Y estamos en Argentina con una inflación del 54%, que el año que viene capaz que es 60 o 70, vaya a saber uno, no tenemos parámetros de precio. Entonces, seguramente usted ya lo aprendió que cuando va a vender una mercadería que compró previamente, usted no considera el precio de compra menos el precio de venta y determina su rentabilidad. Usted seguro, yo sé que lo hace. Antes de vender la mercadería, se fija cuánto le cuesta volver a adquirirla. Y supongamos que usted compró la mercadería a 10.000 en octubre y la va a vender en diciembre. Antes de venderla en diciembre y decidir cargarle un 20%, va a llamar a su proveedor y decir, mira, ¿cuánto me cobras esto? Y mira, te la vendí en 10, te la cobro 12. Entonces no la va a vender en 12.000, porque no ganó nada en realidad. Porque nominalmente va a haber ganado dinero, pero económicamente no va a haber ganado dinero. Entonces, ¿usted qué hace? Ya sé que ya llama a su proveedor y le dice, ¿cuánto cuesta? Vale 12.000, bueno, te la cobro 14, le dice su cliente. O te la cobro 15 y me gano algo. Ahora, los estados contables en moneda histórica, que no hacen esa comparación de valores entre uno y otro, van a decir que esa mercadería se compró a 10.000 pesos y que usted la vendió en 15
y gano 5. Y la discusión es por qué no se puede ajustar por inflación a los efectos fiscales, es que, bueno, a veces los contribuyentes terminan pagando sobre utilidades ficticias. Y en este ejemplo usted no tiene dudas que se trata de una utilidad ficticia. El tema es un poco más complejo porque cuando te medimos también podemos medir a valores corrientes. Valores corrientes es decir, yo puedo trabajar con información que no está ajustada por inflación, pero mida valores corrientes, me gané una diferencia por tener la mercadería, porque la compré y la tuve un rato, me la gané y la otra diferencia me la gané por venta. No es lo mismo decir, mira, me gano 5.000 pesos entre compra y venta que decir, mira, de los 5.000 pesos, 4.000 es porque la mercadería se revalorizó sin importar por qué, si haya sido por inflación o lo que sea, y 1.000 es porque es lo que cambié por comprar y vender. Y de pronto que yo a usted venga y le diga, mira, la verdad no es que vos ganás 2 millones de pesos en el año. La verdad es que vos ganás, o 2 millones de pesos en el mes. La verdad es que vos ganás 120.000 pesos en el mes y el resto son todas diferencias de cambios y ajustes por inflación. Si yo vengo y te digo, ganas 120.000 pesos en el mes, cuando midiendo la contabilidad en moneda histórica, porque lo usás solamente para liquidar impuestos, y lo ajustás una vez por año, con lo cual te enterás de que se trata de todo esto una vez por año. Vos venís pensando que te ganaste 2 millones de pesos por mes y te metiste en un fideicomiso con una cuota de, no sé, 300.000 pesos por mes, algo normal, y después vengo y te digo, no, mira, en realidad lo que hiciste fue ganar 120.000 pesos por mes. Te comiste el capital de la empresa, porque lo tuviste que retirar. Esto es algo que pasa, ¿eh? Esto es un ejemplo cotidiano. Entonces, ¿por qué me sirve trabajar con información ajustada por inflación? Y a su vez en valores corrientes. Porque me permite medir de manera mucho más certera los resultados que si yo trabajo en moneda histórica. Entonces, y en esa comparación entre contabilidad histórica ajustada por inflación va a haber partidas que se mantienen los mismos valores, partidas que modifican los valores, como aquí vemos, ¿sí? Y el hecho de mantener los mismos valores puede ser porque está medida a valores corrientes o porque sea una partida de carácter monetario. Pero lo importante es medirlo bien y medirlo todos los meses. Lo mismo va a pasar con las deudas, ¿sí? Yo, por ejemplo, las deudas, ¿por qué me sirve tenerlo abierto? A mí no me sirve nada que mi contador me diga, no, mira, según estado contable debes 9 millones de pesos. No me sirve nada mi cliente decirme, tu estado contable de 9 millones de pesos. ¿Y de dónde salen esos 9 millones de pesos? Porque el empresario pyme generalmente sabe cuánto debe. Más o menos una idea la tiene. Tal vez no tiene el detalle del inventario en la cabeza, pero sabe que debe 3 millones de pesos y que no son 9. Y bueno, resulta ser que dentro de los 9 millones de pesos por la mecánica contable, acá quise colocar un adelanto de precio de un cliente y dice, no, sí, me acuerdo que mi cliente me dio 5 millones de pesos por adelantado por una mercadería que lo voy a fabricar y le voy a entregar en un tiempo. Contablemente se contabiliza de esta manera, pero a veces, si yo trabajo con adelantos de precios, a los fines gerenciales es importante tal vez tenerlo desagregado. Lo que digo es que la desagregación de la información me permite conocer cómo se compone obviamente cada rubro y de ahí verlo de otra manera que si yo solamente tuviera esta línea y esta línea. ¿Sí? Me va a pasar lo mismo con el resto de las partidas del pasivo. ¿Sí? Y todavía para los efectos de tenerlo resumido la cuestión, dije, bueno, voy a dejar los resultados sin abrir, pero vamos a trabajar con los resultados abiertos. Y esto es lo que tienen que pedir al contador todos los meses. Esto, si yo soy su contador, me lo tienen que pedir a mí esto todos los meses. Nos ponemos de acuerdo y esta información se rinde así. Ahora, ¿me sirve, si yo quiero analizar o conocer la evolución de mi empresa, no me sirve trabajar con un solo mes o con un solo año? ¿De qué me sirve ver qué pasó en el año 2019? ¿Y de qué me sirve saberlo en junio del año 2020? Yo tengo que trabajar en forma comparativa. Y el problema de trabajar en forma comparativa, fíjense acá, yo tengo cada rubro, el total del rubro, con los subrubros, la misma mecánica lo sigo acá y la misma mecánica lo sigo acá. ¿Sí? Ahora, cuando trabajo en forma comparativa aparece otro problema. Porque el año pasado también ajusté por inflación. También tuve un balance histórico, como les conté. También tuve un ajuste por inflación, como les conté. Ahora, quisiera que noten esto, por favor. Yo les conté que las partidas de caja, que es esta, inicialmente no hay una reexpresión por inflación porque es una partida monetaria, entonces ya está medida a esta fecha y como está medida a esta fecha yo no puedo revalorizarla, está medida a esta fecha. Pero fíjense ustedes que, como les conté, que el ajuste por inflación significa tomar la partida a una fecha de medición y llevarla a la fecha de toma de decisiones. Acá yo tengo la fecha de medición que es esta. Y estoy tomando la decisión al 31 de diciembre del año 2019. Si yo comparara mi exposición de caja de bancos de 2018, ajustada por inflación, porque como ven ustedes aquí, tengo la nominal y la ajustada por inflación, contra el 2019, que está ajustada por inflación porque hizo la tarea el contador, estoy de vuelta comparando peras con bananas, porque esto es moneda del año 2018.
Esto representa la capacidad de compra que tenía mi dinero para esa fecha. Y como vamos a ver luego en el análisis vertical y en el horizontal, todo tiene que ver con todo. Esto es como un auto. Imaginen a la empresa como un auto. Si no me anda el aire acondicionado del auto, yo no puedo salir a pasear un día de verano. Me muero de calor. Y mejor lo dejo en el taller hasta que me lo arreglen. ¿Sí? Si no tengo la goma de auxilio en el auto, no puedo salir a la ruta. De hecho, no puedo subir ni siquiera a la autopista. Mejor lo dejo en el taller hasta que arreglen la goma de auxilio. Y así, bueno, y esto es el radiador, el equipo de aire, el cambio que entre bien. Eso es la empresa. Cada pedacito de mi auto es cada cuenta contable. Todo tiene que funcionar y todo tiene que funcionar de forma armónica. Eso es lo que yo trabajo cuando analizo una empresa. Si la empresa no es armónica en cada uno de sus componentes, considerando los objetivos que persigue, no me sirve la composición que yo tengo de los rubros. Por ejemplo, yo quiero un auto para, no sé, irme de Buenos Aires a Córdoba sin sobresaltos y llegar, no sé, en 10 horas, rompiendo todas las normas de tránsito. Y bueno, seguro no voy a poder ir con un Renault 12, o por lo menos lo voy a pasar mal con un Renault 12, ¿no? Tengo que tener algo un poquito más moderno. Esto es lo mismo, ¿sí? O puedo tener un Renault 12 pistero, pero lo adapté, ¿sí? Lo que quiero decir es que le hice un trabajo. Así como está el Renault 12, ese que está parado en la puerta de mi casa de hace, no sé, 30 años, ese no me sirve. Eso es lo que quiero decir. Hay que hacer un trabajo previo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se trabaja con la información del año 2018 porque necesito comparar, o del periodo anterior porque necesito comparar, pero ajustada otra vez al año o a la fecha de medición, en 31 de diciembre de 2019. Y fíjense lo importante que es esto. Si yo pensara que trabajar con esta información está bien, porque es ajustada por inflación y mi contador me dijo que está ajustada por inflación, si yo pensara que esto está bien, voy a comparar mi exposición en caja de bancos, que es el rubro de mayor liquidez, de 1.500.000 contra este. Está bueno tener mucha liquidez, pero la liquidez es poco rentable. Entonces, si yo comparo esto con esto y digo, no, pará, ¿qué hiciste? Casi que duplicaste, tenés un 70% más de liquidez, estás usando más los fondos, estás perdiendo rentabilidad. Y la verdad es que, como todo tiene que ver con todo, y grado de liquidez tiene que ver con el nivel de negocio, ya lo vamos a ver en análisis vertical, yo le estaría dando un mal consejo, porque no se comparan así las cosas. Se compara esto contra esto. Porque esto de moneda del 2019 equivale a esto de moneda del 2018. ¿Cómo saco las equivalencias? Bueno, a nivel de norma contable se utiliza un índice genérico y se presume que el índice genérico es el índice de IPC. Y básicamente se compara el índice, digamos, la fecha de medición contra el índice de la fecha de origen de la partida. Por ejemplo, yo aquí tengo los índices de la FAPSE y yo tengo la fecha de medición, diciembre del año 2019, lo comparo con el origen de la partida, diciembre del año 2018, que fue, pues estoy analizando el balance del año pasado. Si estuviera analizando mes a mes, compararía un mes contra otro y listo. Determino un coeficiente de ajuste y ese coeficiente de ajuste se aplica por todos lados, para todos los rubros del juego de estados contables. Mecánicamente es fácil, no me interesa explicar cómo se hace el ajuste. Quien quiere saber cómo se hace el ajuste, entra a mi página web, www.sergiocarbone.com.ar. En la parte de biblioteca digital hay 2 libros sobre ajuste por inflación contable, que encima tienen una gráfica y un título chistoso. Se lo bajan, lo prenden y listo. Lo que les quiero decir es que el mecanismo de ajuste es fácil. Y entonces este y este sí son comparables. Y cuando yo trabajo con estas 2 líneas que son comparables, puedo ver que más o menos se mantuvo estable. Es decir, mantuvo la empresa la relación de alta liquidez respecto del total del negocio, no, ahora lo vamos a ver. Pero nominalmente parecería ser que estuvo más o menos estable. Ahora, nominalmente también vemos que esto bajó bastante, esto bajó bastante, esto creció bastante. Y si miro llorosamente las líneas que les marqué, parecía ser como que el empresario, el pyme, ¿qué es lo que hizo? Decidió, dejo de tener menos documentos a cobrar, menos cheques en cartera y me protejo en dólares. ¿Por qué? Porque hay inflación. Una decisión razonable, algo que muchos hicieron, ¿sí? Entonces, el primer análisis que yo hago es en base a los números, que yo puedo verlos, pero también ajustados por inflación. Segundo, una vez que yo comprendí de qué se trata esto, ¿qué es lo que tengo que pedir habitualmente? Y de vuelta, no pensemos que esto se hace una vez por año. Yo tomé los balances por año porque se me ocurrió diseñarlo así al ejercicio, pero esto se tiene que hacer mes a mes. Y yo a mis clientes que me lo piden, les rindo esta información mes a mes y se trabaja en el estudio para esto. ¿Por qué? Porque mes a mes se toman las decisiones. Pero lo que me interesa que se vea es la importancia de esto. Información del año 2018 ajustada al año 2019.
información del año 2017 ajustada al año 2019. No tomo la información del año 2018 histórica, obviamente, ni tomo la información del 2018 preparada para el 2018. No, agarro la información del 2018, agarro la información del 2017 y me la traigo toda a la fecha de toma de decisiones, que en mi caso es 2019. Y entonces sí, yo puedo hacer una comparación. ¿Y cómo trabajo? Y trabajo con los rubros abiertos. ¿No? Rubro, categorización corriente o no corriente. Ya hablamos hace unos minutos sobre eso, qué significa corriente, qué significa no corriente. ¿Puedo alterar las normas contables profesionales a los fines de información gerencial? Sí, por supuesto que puede. Pero luego cuando vaya a presentar información para terceros tiene que cumplir con la norma contable profesional, porque directamente como contador público nosotros nos fijamos si se cumple y si no se cumple no se certifica, o se certifica que no cumple, con lo cual hay que cumplir. Pero para información de carácter gerencial, generalmente una vez que realizo un análisis de carácter funcional, de riesgos, la industria, el ciclo de negocios de mis clientes, y bueno, todas esas variables a mí me dan a veces que yo necesito adaptar los criterios generales para la situación particular del contribuyente o del cliente que permita tomar decisiones. Entonces, no siempre la información de carácter anual sirve, no siempre el criterio general sirve, a eso es lo que voy. Y ahora, este ejercicio yo lo diseñé como algo, digamos, de la vida cotidiana, algo que muchas veces pasa, primer análisis que uno tiene que estar haciendo. Y observen esto, ¿no? Todo moneda del 2019, una empresita que empezó en el año 2019, tuvo sus primeras ventas, tuvo un salto gigantesco. Casi no hay forma de comparar una cosa con otra. O sea, de 5 millones de pesos se fue a 144 millones de pesos en 2018. Y después en 2019, y digamos, este es el porqué de la importancia de trabajar con información ajustada por inflación, ¿no? En el 2019, donde esta y esta medida son comparativas, vemos que la empresa se esforzó mucho seguramente, todos los días fueron a trabajar, todos los días tenían proveedores, pagaron los impuestos, hicieron un montón de cosas. Vendió casi lo mismo. Fíjense cómo vendió casi lo mismo. Ahora, si yo no trabajo con la información ajustada por inflación, es decir, al 2019, y si yo me basara en una comparativa de este estilo, ven que estos 143 millones son estos 143 millones que están viendo acá. Son los mismos, ¿sí? Pero este dato, en lugar de compararlos con este valor, que es el que está aquí, en lugar de compararlo con ese valor, yo lo comparara con este, que es el valor que surge del estado contable que me hicieron el año pasado histórico, que me lo ajustaron por inflación para el año histórico y listo, lo dejé ahí. No hice el paso del 2018, no hice este paso, de acá a acá. No hice ese paso. Del 2018 al 2019 para hacerlo comparativo. Hubiera parecido que yo vendí más. En el año 2019 vendí más que el año pasado. ¿Saben ustedes cuántas veces el empresario pyme, el gerente de finanzas, con quien yo esté trabajando, me dice, pero a ver, escúchame, vendí casi el doble, vendí un 40% más que el año pasado y no tengo guita? Bueno, las cuestiones son dos. Primero, no trabajaste tu flujo de efectivo como corresponde, ahora lo vamos a ver, que es lo único que importa en las empresas. ¿Importa la rentabilidad? Sí, pero más me importa el flujo de efectivo. Y eso es lo que quiero que quede claro. Pero aparte porque no estás comparando información como corresponde. En este caso, en lugar de hacer esta comparación con esta, si comparo esto con esto, que encima es lo que corresponde, es la medida del año 2018, lo ajusto al año 2019 y comparo 2019 contra 2019. En poder de compra, en volumen de negocio. Veo que casi no hubo incremento, de hecho bajó el volumen de ventas. Entonces, por ese motivo es que es importante, ¿no? Entonces, aquí que vemos que claramente hubo un incremento de negocios sustantivo, tanto en ingresos como en gastos. Si trabajamos estas dos líneas, que va a ser en lo que vamos a trabajar para los efectos de toma de decisiones, el año pasado contra este, si estuviera abierto por meses, trabajaría en la línea de 24 meses para atrás, para poder ver una tendencia, una evolución. Vemos que se vendió casi lo mismo, vemos que intentó mantener la rentabilidad sobre la base de presionar con los costos. Vemos que ganó un poco más a nivel bruto, ¿ves? 44 contra 38. Pues sí, bueno, mira, Sergio, vendí más o menos lo mismo, pero mantuvo la rentabilidad. Pero también uno tiene que conocer cómo se compone la línea de ventas. Bueno, ¿qué vendiste? ¿Cuál es la mezcla de producto que vendiste? ¿Cuál es el costo directo de cada uno de los productos? Cuando yo miro el estado de resultados, tengo los ingresos y los costos que se asignan directamente, y luego tengo el resto de los costos indirectos, que solamente son gastos de administración, comercialización, financieros y demás. A nivel de costos directos, la información financiera nominal, ¿qué me dice? Mirá, por ejemplo esto, la línea de servicios. Vendo productos y tengo servicios.
Los servicios vendía 42 millones de pesos y pasé a vender 34. O sea, vendí menos servicios. ¿Y de costos cómo ando? 24 millones contra 29. O sea, la línea de servicios antes era altamente rentable y ahora es dudosamente rentable. Entonces, ¿por qué me sirve ver lo comparativo? Para ver si es necesario, si se justifica seguir vendiendo la mezcla de productos que vendo, los mismos mezcla de servicios que vendo. Puede ser que se justifique, puede ser que un servicio sea complementario o un bien de baja rentabilidad sea complementario con otro de alta rentabilidad. Bueno, pero tiene que estar planteado. Dice, esto lo vendo, me lo aguanto porque es complementario con otro. Solamente un análisis periódico, horizontal o vertical, como vamos a ver, y comparativo con el ejercicio anterior me permite ver estas cosas. Si no es, esto me genera plata, me genera flujo de fondos, bueno, dale que va, algún día mejoraremos. Entonces las decisiones se toman en función de esto. Y lo mismo también tenemos con los gastos, ¿no? Los gastos, gasto de administración. A ver, ¿qué tengo abierto en cada parte? Y bueno, ahí vamos a ver comparativos. Por ejemplo, acá vemos, no sé, que gasto un poquito más en sueldos y cargas sociales de administración y varias decisiones que tomaron. Por ejemplo, en este ejercicio me interesa que se vea lo siguiente. Me interesa que se vea que es una empresa que, de vuelta, viene de su primer ejercicio, 2017 no vendió nada. 2018 tiene una explosión de ventas, como antes les mostré. Y vamos a la parte de administración. Tuvo más o menos la misma administración, sueldos de administración. Con la misma gente mantuvo de un año a otro el nivel de ventas. Pero fíjense que acá tenemos comisión vendedores, 4.200.000 pesos. Y el otro año lo baja sustantivamente, la comisión de los vendedores. Y fíjense que en este año tuvo 3.300.000 de sueldos y acá tuvo más. Parecería ser que cambió la forma de comercializar. Que antes trabajaba con ventas y esas ventas le generaban mucha obligación de comisiones, cambió la forma de comercializar y esa nueva forma de comercialización le genera menor comisiones, pero ha incorporado plantilla laboral. Y recuerden que yo les hablaba de un ejercicio donde no había incrementado el volumen de negocios, que era claro que no se había incrementado el volumen de negocios. Y ya, digamos, se están viendo las consecuencias. Y fíjense que tenemos una línea de previsiones por despidos. Entonces, viéndolo de esta manera, ¿qué es lo que podemos inferir? Que estas comisiones fueron para lograr ese nivel de ventas de 144 y que producto de esa venta dijo voy a contratar personal y que producto de que el contexto económico no le permitió duplicar otra vez, aunque sea mínimo duplicar el volumen de ventas, está analizando, ya tomó la decisión de despedir a una parte del personal porque no le está haciendo rentable el negocio. Todo es consistente con el mantenimiento del volumen de negocio. Ahora podemos saber qué tipo de negocio responde a esta filosofía. No quiere decir que sea el único, pero simplemente es un ejemplo de algo que yo suelo trabajar mucho. Ingresos brutos, ¿sí? Cada una de las líneas se pueden ver comparativas y demás, resultados financieros, por tenencias, intereses negativos, ¿sí? Cada línea tiene que estar abierta. ¿Esto es el único análisis que yo tengo que hacer? Y no. Yo tengo que poder, estos valores nominales me permiten ver el negocio, pero me obligan a estar bastante involucrado con los números del negocio. Y la verdad es que puede ser que yo quiera analizar a mi competencia, puede ser que yo quiera analizar otra sucursal, puede ser que yo tenga, digamos, mi negocio principal y tenga varias sucursales, un franchising. Y quiero analizar el franchising. Bueno, y los valores nominales no me van a servir para analizar mi negocio comparativamente con la otra sucursal o con los otros negocios en los cuales tengo, tengo 4 locales. ¿No? Y uno puede estar en Santa Fe y otro puede estar, Avenida Santa Fe, ¿no? Y otro puede estar sobre Avenida Córdoba y otro puede estar sobre la calle San José en Constitución. Y no son comparables los montos que van a estar vendiendo. Entonces necesito buscar una medida que me permita hacer comparable eso y tomar decisiones. Por cada una de mis líneas de negocios, ¿sí? Por cada uno de los meses. Y entonces empiezan los análisis que pueden ser verticales y horizontales. ¿Qué es un análisis vertical? Es comparar cada una de las líneas, por ejemplo, ¿no? Hay miles de análisis verticales, pero ¿cuál es el que a mí me gusta practicar? Cada una de las líneas que ven aquí respecto al activo total. Entonces yo digo, bueno, en el año 2019, para este negocio, el 0,11% lo tuve en disponibilidades inmediatas, el 0,13% lo tuve en moneda extranjera, el 3,94%, casi 4% lo tuve en el banco. Tuve, por ejemplo, créditos comerciales casi el 2%, el 1,89%. Tuve en total de créditos impositivos 4,34%. Y lo comparo con el periodo anterior.
¿sí? Ya no me importan los valores nominales. ¿Y por qué no me importan los valores nominales? Más allá de que yo lo ajuste por inflación, lo que me importa es conocer las relaciones que tengo entre mercaderías y ventas, por ejemplo. Y lo vamos a ver también más adelante. Por eso le digo, quédense, porque estas son las decisiones que uno cotidianamente no ve el impacto en los estados financieros y finalmente cuando el contador me dice me tenés que pagar tanto impuesto a las ganancias, eso es la punta del iceberg. Tenés otros problemas porque no tenés plata y eso. Uno cuando hace el análisis vertical y lo hace a nivel porcentual, se sale de los valores nominales, uno empieza a relacionar cuánto necesito de ventas, cuánto necesito de créditos por venta para poder vender esto. Si yo vendo 30 días y vendo, no sé, 100.000 pesos por mes, y bueno, al fin de mes voy a tener que tener 100.000 pesos de créditos por venta. Si yo a todos los le vendo a 30 días, voy a tener toda la venta por cobrar. Si yo la vendo a la mitad, voy a tener, no 100.000 pesos, voy a tener 50 a 30 días. Y así se van a ir acumulando con los 50 el mes siguiente y demás. Lo que quiero decir es que contra el monto de la venta hay una tasa de créditos por venta, hay una tasa o una razón, un ratio que representa cuánto créditos por venta sobre ventas, cuánto banco sobre ventas, cuánta disponibilidad sobre ventas, cuánto mercadería tengo que tener para tener stock disponible. Ahí lo vamos a ver. Entonces, el análisis vertical con cada uno de mis periodos, y vamos a olvidarnos del año 2017 porque ya vimos que no es representativo porque fue el año donde empezó. ¿Sí? Me importa 2018 y 2019, que es lo que marca una tendencia. Aunque una tendencia tendría que construirla con mayor cantidad de periodos. Entonces digo, bueno, el análisis vertical me permite conocer o entender que, bueno, más o menos caja de banco se mantuvo una proporción dentro del activo, pero existió una alta variación dentro de estos rubros. Es decir, claramente la empresa lo que decidió fue ahorrar. Incrementó esta proporción de disponibilidad aquí. Aquí también, fíjense cómo la empresa decidió modificar la composición y empieza a verse más claro cuando trabajo con razones. Porque lo despersonalizo, ya empiezo a ser más objetivo en el análisis. Claramente quiso colocar su posición e incrementar su posición en inversiones respecto del año anterior. Pero fíjense esto. Recuérdense que yo los estoy tratando de llevar a un tipo de modelo de negocios que presenta esta particularidad. Fíjense esto, fíjense como por ejemplo la línea de créditos impositivos que se generan por créditos en el IVA, saldos técnicos o saldos de libre disponibilidad, anticipos tributarios, retenciones y percepciones en ingresos brutos, saltó del 0,77 menos del 1% al 4,34%. Eso me representa, me chupó fondos a full. Y entonces después tendría que analizar por qué pasó eso. Y ahora lo vamos a ver. Lo que le quiero decir es que este análisis comparativo me permite ver esto, por ejemplo, bajó, porque por efecto de la amortización, no bajó por otra cosa. Los productos también, fíjense esto, tengo menos productos en stock comparado con el activo. Y si yo les dije a ustedes que un juego de estados contables es casi como un auto, donde todo tiene que ser armónico, hay que ver si esta decisión es armónica respecto a la otra parte del juego de estados contables. La otra parte, ¿cuáles? Son los pasivos. Fíjense cómo tengo más pasivos comerciales respecto del total de pasivos que respecto del ejercicio anterior. Tengo más deudas sociales que respecto del ejercicio anterior. Esto nos acordamos, ¿no? Que es producto de la previsión para despidos. Pero fíjense, por ejemplo, deudas, préstamos bancarios y financieros. El ejercicio anterior, yo tenía mayor proporción de pasivos en esta línea y hoy tengo menos. ¿Qué significa que salía a cancelar pasivos? ¿Qué hice? Cambié la deuda bancaria por otra deuda un poco, tal vez más manejable, ¿no? Pero de vuelta, recordemos esta línea. Esta línea me distorsiona este número si yo considero que los adelantos no deberían ir categorizados dentro de esos pasivos y es habitual que yo venda en adelantos de clientes. De vuelta, los principios o mecanismos para rendir esta información de carácter gerencial pueden adaptarse al negocio que tiene el contribuyente. Y principalmente este análisis vertical me permite, al compararlo, me permite ver hacia dónde van los flujos de dinero. ¿Qué decido dejar de financiar para empezar a financiar qué cosa? ¿Sí? Y aquí claramente decidí dejar de financiar inventarios. Claramente decidí dejar de financiar inventarios para salir a financiar inversiones. Después si es razonable o no lo vemos otra vez, lo vemos en otro momento. Pero digo, eso es lo que sucedió. Cuando yo miro los números nominales es muy difícil verlo. Cuando miro los ratios, digamos, este tipo de razones verticales, fáciles, es más sencillo verlo porque lo despersonalizo
al análisis. Lo mismo pasa con los resultados, y esto es muy interesante, porque de pronto el resultado yo voy a pensar otra cosa, y bueno, ¿por qué vendí lo que vendí? ¿Por qué compré lo que compré? ¿Por qué hice lo que hice? Y de pronto vemos que el producto 1 ha representado el 33%, en este caso lo relaciono con las ventas, este se mantuvo más o menos estable, este bajó sustantivamente, ¿sí? Este subió, o sea, el producto 4 subió, es como fue el producto estrella cuando yo lo comparo con el crecimiento interanual. Recuerden que mutuamente estamos prácticamente lo mismo, lo que cambió fue la composición de los productos. Acá bajaron los servicios, lo que yo les dije antes, bajó la composición de los servicios, me subieron los costos respecto a los costos totales. De vuelta, el análisis vertical me permite de alguna manera despersonalizar lo que yo creo de este negocio. Me permite verlo de manera objetiva. Y esto lo voy a ver con cada una de las líneas, ¿sí? ¿Hay otro tipo de análisis que yo pueda realizar? Sí, tengo un análisis de carácter horizontal. Y el análisis de carácter horizontal, en este caso, lo que hace es resumir el resultado del análisis vertical para trabajarlo comparativamente. Es decir, yo acá les estuve diciendo cómo se lee el vertical comparado con el año anterior, y acá básicamente me resume. Esto es básicamente este 1% de diferencia, es el 1% que ven aquí. Entonces aquí yo puedo ver, entre un año y otro, bajó la exposición de todos estos rubros y subió esta. Acá, en total, subió la exposición dentro del rubro. Es decir, me resume la información del ejercicio anterior. Visto de esta manera, usted piense simplemente, si usted aprende a leer esta información y la tiene todos los meses y comprende cómo se van moviendo los rubros. Y cuando yo comprendo cómo se van moviendo los rubros, después puedo pensar, digo, a ver, yo tengo esta partida y tengo un cliente que me dice que le baje 2% el precio de venta y me pide 30 días. ¿Me sirve o no me sirve? Bueno, 30 días significa que me va a incrementar, voy a tener este impacto en el activo, va a ser un activo corriente, voy a tener este impacto en las mercaderías, voy a tener este impacto en los pasivos, ¿qué tengo que negociar con mi proveedor para no desequilibrarlo? Y ahora vamos a ver de qué se trata. Pero principalmente tengo que entender esto. Vamos a lo que en serio implica hacer este tipo de trabajos. Para la toma de decisiones básicas, que es, tengo un cliente y me ofreció hacer determinado negocio. ¿Me sirve o no me sirve? Se trata de eso este video. Quiero vender el doble. ¿Me sirve o no me sirve? Es esto lo que estoy hablando. Y entonces, vamos a lo primero que a mí me interesa de la empresa. ¿Me genera dinero o no me genera dinero? ¿Me genera flujo de fondos o no me genera flujo de fondos? Porque recordemos que todos partimos de la historia de que una vez por año viene el contador. De vuelta, soy contador, pero trato de verlo y ponerme del otro lado, y por eso yo trato de entender a mi cliente y trato de entender el flujo de negocios. Y también trato de explicarle lo que yo necesito que él entienda de mí para que me puedan exigir más. Me gusta que me exijan más. Para mí, ¿de qué me sirve llegar una vez por año a ver al cliente y decirle, mira, la verdad es que tenés un resultado de 3.998.000 pesos, tenés que pagar 4 millones de impuestos a las ganancias? O sea, ya de por sí, en este tipo de situaciones, cuando yo digo, mira, ganaste 3 millones de pesos y tenés que pagar 4 de ganancias, empiezan todas las elucubraciones, cosas raras. Es una situación complicada, ¿no? Recordemos, nosotros los contadores somos siempre los mensajeros. O sea, no tenemos la culpa, ni tenemos obligaciones de arbitrar los resultados. Nosotros cumplimos con la ley, somos los mensajeros. En todo caso, si te quieres enojar conmigo, enojate porque no te ayudas a hacer este tipo de análisis. Y yo me enojo con vos porque no me diste las herramientas. Ese es otro tema, es la discusión cotidiana. Pero aquí la cuestión es esto, no sé, el resultado. ¿De qué me sirve a mí que me den el resultado económico si en definitiva yo quiero saber cuánta plata me puedo llevar de mi negocio? Bueno, ahora, hay un juego de estados, hay un estado que preparamos nosotros los contadores, en juego de estados contables, que se llama estado de flujo de efectivo, que se prepara como una mecánica y una filosofía apropiada para la toma de decisiones. No es esa mecánica con la cual vamos a estar trabajando en este ejemplo, principalmente porque a mí lo que me interesa es conocer la capacidad que tiene la empresa de generar fondos. Y luego, ¿a dónde van a parar esos fondos? Quiero volverme un par de minutos para atrás, porque creo que va a ser importante. Recuerda cuando yo les empecé mostrando un estado de situación patrimonial y le dije que el activo es todo lo que usted tiene, el pasivo es lo que debe y el patrimonio neto es lo que usted invirtió en ese negocio, ya sea por su inversión inicial o por la retención de utilidades. Visto de otra manera, el activo es financiado por el pasivo, que son las deudas, y el patrimonio neto, que es lo que usted invirtió en el negocio. Ya sea porque hizo una inversión inicial o porque de pronto dejó de retirar utilidades durante un determinado tiempo.
estas dos líneas, pasivo y patrimonio neto, financian al activo. Entonces, ¿qué es lo que se propone aquí? Se propone que un poco es como lo analizan las entidades bancarias también, ¿no? O sea, es decir, analicemos qué capacidad tiene ese activo de generar fondos, para luego ver a dónde van a parar los fondos que son generados, cuáles son las decisiones de fondos que toma la empresa. Y entonces hay una cuenta que uno suele hacer, que es decir, bueno, a ver, ¿cuál es la capacidad de generación de fondos que tienen mis empresas considerando el resultado antes de impuestos y de intereses? ¿Cuál es el resultado económico de la empresa antes de impuestos e intereses? Y aquí vemos que lo comparamos, vamos a usar esta línea de aquí, que es la línea que a mí me interesa porque son los ejercicios que estoy analizando, porque el anterior, 18-17, bueno, como fue el primer ejercicio y entonces puede ser, de hecho, no es representativo del volumen de negocios que estamos analizando. Y esto debería hacerse mes a mes, ¿no? Pero, de vuelta, partamos del resultado, 3 millones de pesos. ¿Y por qué yo considero los 9 millones como punto de partida? Tomo ese resultado de 3 millones, le sumo el impuesto a las ganancias y le sumo las depreciaciones. Y le sumo la partida de intereses. Obtengo el resultado operativo, incluyendo gastos de comercialización, incluyendo gastos de administración, pero neto de las partidas que representan flujos de fondos que van a parar a mis acreedores y al Estado. Naturalmente esto yo lo podría también empezar a decir, bueno, ¿cuánto de este dinero va a parar al Estado? Y entonces romperme la cabeza. No me interesa. ¿Y qué es lo que se hace en esta cuenta? Dice, bueno, a ver, ¿cuánto es el resultado de la empresa antes de intereses e impuestos? 9 millones de pesos. Básicamente, es como les mostré antes, ese resultado obtenido. Le sumo los intereses, 2.600.000, los intereses los saquemos por aquí. Los sacamos de esta línea, aquí tenemos los intereses, las líneas de aquí. Y ganancias. Ganancias lo tengo en cuenta como que básicamente me va a restar fondos, pero principalmente tomo el ajuste de suma para decir, bueno, antes de esto y luego a partir de esto empiezo a tener que pagar diferentes tipos de erogaciones. Por eso parto de este valor. Esta línea, cuando yo sumo estas dos, me da los 9.700.000. Y una vez que parto de esto, digo, bueno, este resultado, si se quiere, está sucio y considerado a los efectos financieros por cargos que no representan erogaciones de fondos. Y un cargo por excelencia que no representa erogación de fondos son las amortizaciones. Entonces digo, a este resultado de 9 millones de pesos le tengo que sumar las amortizaciones que no me generaron salida de fondos. ¿Sí? Está desrestado el resultado, pero no me genera. No tuve que pagarlas. ¿Sí? Es un cargo contable nada más. También la previsión por despidos debería haber modificado, pero no me quise meter en eso porque ahora no tiene mucho sentido que lo veamos. Sí, lo que importa es el concepto, es decir, bueno, partimos de un resultado, no es de la última línea, un poquito más arriba, y a ese resultado más arriba lo vamos a ajustar por las partidas que no me generan erogación de fondos, como las amortizaciones, y le vamos a restar el impuesto a las ganancias, porque en definitiva yo no puedo evitar pagar el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias lo tengo que pagar. Y entonces, lo primero que puedo ver es que mi negocio, el negocio objetivo, el negocio que yo desarrollo, me genera 6.300.000 pesos de flujo de fondos. Eso es lo primero que tengo que ver. Después, tengo que comprender, como dije antes, que digamos que el juego de estados contables es un conjunto y necesito tener ciertas relaciones entre cada uno de sus componentes. Y empiezo a descomponer esa matriz contable en diferentes elementos que son corrientes y no corrientes, activos fijos, activos, digamos, la evolución de los activos fijos, los pasivos corrientes, su evolución, los pasivos no corrientes que pueda tener, su evolución. Y en esa descomposición empiezo a decir, bueno, está bien, mi resultado operativo, luego de las depuraciones que acabo de comentar, me genera un determinado flujo de fondos. ¿Qué hice con ese flujo de fondos? ¿Incrementé activos fijos? Bueno, yo en este caso comparo los activos fijos de un ejercicio para otro y yo sé que no incrementé. Se comparan realizando también ciertas depuraciones vinculadas con la amortización en este caso. Pero yo podría haber adquirido activos fijos y poder dicho, bueno, está bien, no tengo dinero porque mi juego de estados contables demuestran que yo adquirí activos fijos. Los invertí en los activos fijos. Después veremos si fue rentable o no. Pero no se dio el caso acá. Después también tengo que ver, entre las partes del activo, comparar el capital de trabajo neto.
Es decir, si yo miro a la empresa como un todo, permítanme volver para atrás porque quiero que se vea de esta manera. Si yo miro a la empresa por todos, tengo aquí un sector de información. Y la parte de activos corrientes, de alguna manera, machea con la parte de pasivos corrientes. Es decir, a mí me interesa la evolución de activos y pasivos corrientes en la medida que eso hace al flujo de fondos cotidiano. La diferencia entre lo que tengo y lo que debo de manera inmediata es lo que yo puedo disponer de manera inmediata. Entonces, este flujo de fondos lo que hago es primero comparar el flujo de fondos que tengo operativos contra las dos aplicaciones o orígenes de fondos que podría tener dentro de mi línea de activos. Y dentro de mi línea de activos yo tengo los activos fijos, como ya vimos, o el capital de trabajo del cierre. El capital de trabajo del cierre es el activo corriente menos el pasivo corriente. Si de pronto yo tuviera un activo corriente, por ejemplo, más créditos por ventas, un valor superior en créditos por venta que pasivos corrientes, uno podría llegar a pensar, sin ver en qué momento se tienen que dar los hechos, que la empresa tiene una situación de solidez financiera. Si tuviera pasivos corrientes superiores a los activos corrientes, o sea, yo inmediatamente tengo que pagar más dinero de lo que puedo recaudar de mi cobranza, voy a tener un problema financiero de seguro, ¿sí? Entonces, lo que se mide es eso, es decir, cuál es la solidez o la soltura o la holgura financiera que la empresa tenía antes, cuando empezó el ejercicio, y ahora. Y de acá por ejemplo, vemos que la empresa lo que decidió, básicamente, es al inicio del ejercicio tenía mayor holgura financiera, o sea, tenía activos corrientes que superaban ampliamente los pasivos corrientes en 3.123.000. Y al fin de este ejercicio decidió tener menor cantidad de activos corrientes cuando los comparaba con el pasivo corrientes. Recuerden que yo les decía que no importa tanto el valor nominal de cada una de las partidas o de cada uno de estos elementos. No importaba tanto cuánto el valor nominal de esto, sino la relación que tiene esto con las otras sectores del balance. Y en este caso estamos comparando activos corrientes contra los pasivos corrientes. Me va a importar este numerito aquí, este numerito de 13, en tanto en cuanto tenga algún vínculo con este numerito de 12. Y eso es lo que estoy comparando. Activos corrientes contra pasivos corrientes. ¿Y qué es lo que me está diciendo esto? Me está diciendo básicamente que empecé a endeudarme más a corto plazo cuando lo comparo con el nivel de activos corrientes que yo tenía. Y entonces, dentro del conjunto del juego de estados contables, yo logré generar fondos por valor de 1.200.000 cuando lo comparo con el ejercicio anterior. Yo puedo generar fondos a través de financiarme con proveedores o bien empezar a cortar más a corto plazo. Independientemente de que haya sucedido acá o si sucedió una mezcla de las dos cosas, es decir, me financié un poquito con proveedores y cobré más a corto plazo, si yo considero la situación comparativa con el año anterior, este año, entre la situación, entre los negocios operativos cotidianos que yo tengo que realizar permanentemente, más allá de las adecuaciones que a nivel de esta línea nosotros sacamos por otros cargos que nos generan alocaciones de fondo, los ajustes que podríamos hacer a nivel de la línea de impuesto a las ganancias para considerar el monto efectivamente pagado, más allá de esos ajustes que uno los va depurando, pero no me interesó desarrollarlos aquí. La verdad es que yo generé estos fondos por las entidades operativas y generé estos fondos por la variación del capital de trabajo corriente. Y eso es una decisión de todos los días. ¿Cuándo le pago a un proveedor? ¿Cuánto tarda en pagarle? ¿En cuánto tiempo ofrezco de créditos por venta? Es una sola decisión diaria. Ahora, fíjese usted, como esta decisión que toma todos los días, yo le estoy mostrando que tiene un impacto en su capacidad de flujo financiero y en su capacidad de flujo financiero que definitivamente tiene que ver con los flujos que genera su operación comercial. Usted puede decir, mira, yo logro vender más porque logro vender a crédito. Está bien. Hay que ver cuánto se incrementó la venta, hay que ver esa venta cuánto fue el resultado efectivamente, cuánto fue el incremento de resultado, qué relación tuvo esa venta con un análisis vertical, qué es lo que me muestra un análisis vertical de esa venta. Y después vemos efectivamente si toda la operación en su conjunto, es decir, la venta con los créditos me generó más. Claramente dar más créditos sin trabajar con la línea de proveedores, lo que voy a estar haciendo es succionar fondos. Entonces, si usted viene y me dice, mira, yo vendo más porque vendo a crédito, pero no negociaste con tu proveedor para mantener por lo menos estable tu índice de liquidez corriente, que es lo que estamos hablando acá en este momento, activo corriente versus pasivos corrientes, lo que hiciste fue tal vez generar más operaciones, pero consumiste tu capacidad de fondo, es decir, tenés menos fondos al fin del ejercicio. Y esto es algo que se ve permanentemente. Venden más, pero tienen menos dinero. Y esto se ve. Ahora decimos, bueno, está bien.
esta empresa generó 7.500.000 pesos. ¿Qué hizo con los fondos? Porque finalmente me dicen, bueno, Sergio, vos me decís que gané 3 millones y me decís que generé 7 millones de pesos. ¿Qué fue lo que hice? Porque no la tengo. Bueno, le pagaste 4.900.000 a tus proveedores de largo plazo y pagaste 2.600.000 de intereses. En realidad, esta empresa lo único que hizo fue a pagar a proveedores de capital. ¿Cuánto pagó los accionistas por dividendo? 0. Variaciones de capital, 0. Esto básicamente es un trabajo que es tomar la información del juego de estados contables y reordenarla. Ahora, cuando yo les muestro la información de esta manera, con un análisis vertical y luego con un análisis horizontal, de esta información, así vista de frente mano, no surge el resultado que estoy trabajando acá. Porque la información se trata de eso. Tomar ese bloque informativo y trabajarla y darle un sentido. Luego trabajarla y darle otro sentido. Luego contraponer el sentido que yo obtuve acá con el que obtuve acá. Eso es trabajar con la información financiera. Y a medida que vamos avanzando en esta charla, usted verá que dejamos de trabajar con el dato bruto y empezamos a trabajar con el resultado de una manipulación del dato. Con un objetivo enfrente. Primer objetivo es, ¿genero plata o no genero plata? Sí, generaste plata. Acá lo ves. Generaste plata. Ahora, ¿me la puedo llevar? No, no te la podés llevar. Ni te la pudiste llevar. ¿Por qué? Y porque resulta ser que lo usaste para pagar deuda. ¿Es cierto que se va a pagar deuda? Sí, es cierto. Podemos ver, como ya les mostré antes, deuda a largo plazo. Antes se te debía 11 millones de pesos. Hoy se debe casi 7 millones de pesos. Después vemos si es rentable o no es rentable hacer eso. Pero en principio eso fue lo que sucedió. Y entonces, si yo quiero generar plata, más plata en esta empresa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mayor flujo de fondos. Y yo puedo trabajar en esta línea, puedo trabajar en esta línea, ¿sí? O puedo trabajar en esta línea. Puedo pagarle menos a los proveedores de capital. Puedo presionar más contra los proveedores inmediatos para aumentar, o sea, para bajar mi índice de liquidez corriente. O puedo presionar más sobre la rentabilidad de mi negocio. Tengo 3 lugares donde yo puedo trabajar para generar mayor flujo de fondos. Lo que no puedo es tocarlos descoordinadamente. Y los toco descoordinadamente cuando un día negocio con un proveedor a un plazo determinado, después negocio con un cliente a otro plazo completamente diferente, salgo a comprar una camioneta porque se me rompió la camioneta vieja, porque no tuvo una buena política de mantenimiento, y como sea trato de vender más porque se me está cayendo el flujo de efectivo. Y no sé qué es lo que pasa, pero se me cae. Todo tiene que ser coordinado. Y la coordinación de esto, ¿dónde lo vamos a ver? En el próximo análisis. Las razones financieras. Y estas razones financieras que vemos aquí expresadas, a mí me gusta colocarlas comparativamente. Recuerdan que yo les había mostrado esta pantallita. Y recuerdan que yo les había mostrado el año 2019, 2018, 2017, y ajustados por inflación. Que siempre pongo el ejemplo del auto, pero de pronto si usted fuera un arquitecto, entre esta forma de ver la información y la composición de cada uno de los rubros con los cuales usted termina armando un edificio, y esto, por ejemplo, y supongamos si esto es, digamos, la estructura, acá va a tener, no sé, el hormigón, las maderas, el obrador, todos componentes. Esto es la descomposición de un producto. Y así como cuando yo trabajo con un producto, su descomposición hacia cada uno de sus elementos y su composición hacia el todo, cada elemento tiene una relación con el todo. Si yo necesito tanto de un elemento para poder obtener mi resultado, no sé, tantos litros de pintura para que el auto que estoy fabricando tenga un color más brillante o menos brillante, no sé de autos. Lo que quiero decir es que todo tiene que ver con todo. Y las razones financieras hacen eso, empiezan a jugar con este tipo de relaciones, con esto que yo estoy hablando. Y a veces tocan medidas de rendimiento, otras medidas de rentabilidad, otras medidas de solvencia. Y empecemos con las medidas. ¿Qué es lo que me gusta hacer? Una vez que yo tengo analizado de manera vertical, año por año, como corresponde, me gusta empezar a trabajar las razones más abajo. Y digo, bueno, a ver, seguimos despersonalizando el análisis. Vamos a ser cada vez más objetivos en lo que estamos buscando. Y yo tengo, por ejemplo, les cuento que tenemos miles de razones, acá coloqué las genéricas, las que todos usamos, pero de pronto si yo analizo su función y su industria, puede ser que entienda que hay una razón que es representativa de su rango, que usted tiene que perseguir esa razón. Entonces, el primer paso, todo esto es para empezar ¿de qué se trata esto? Bueno, vamos a las razones financieras.
Y tenemos razones de solvencia a corto plazo, solvencias a largo plazo. Solvencia a corto plazo es decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo atender, qué capacidad tiene mi empresa de resolver los problemas inmediatamente, financieros? Solvencia a largo plazo, tiene que ver cómo me financio con más deuda, con menos deuda, con más capital, con menos capital. A veces que no es bueno financiarse todo con deuda, a veces que necesito mi propio capital, depende de cada negocio. Medidas de rotación son medidas de eficiencia. A ver, ¿qué tan eficiente soy yo haciendo mi negocio? Porque ¿de qué me sirve tener un circo de 140 millones de pesos, llegar a la empresa, siempre problema? ¿Soy eficiente o no soy eficiente? Tengo que mejorar en eficiencia. Yo no puedo pedir, o sea, me puedo enojar porque tengo que pagar 30% de impuesto de ganancias. Perfecto, estoy enojadísimo con eso. Bueno, pero soy más eficiente cada día. Bueno, yo te puedo mostrar, yo te voy a mostrar qué información tenés que pedir a tu contador y para que vos puedas trabajar junto con él. Para que te ayuden a ser más eficiente cada día. Medidas de rotación y medidas de rentabilidad, por ejemplo. 4 medidas básicas. Dentro de cada medida tenés diferentes índices, pero por ejemplo, ¿no? Me gusta relacionar activo corriente sobre pasivo no corriente y entonces es un poquito lo que estuvimos hablando antes, es activo corriente sobre pasivo corriente. De pronto, si yo tengo un 16% más de los activos corrientes contra los pasivos corrientes, parecería ser que no tengo ningún problema para poder pagar las deudas. Porque lo que me vence inmediatamente lo puedo resolver contra lo que tengo en la caja o lo que tengo para cobrar inmediatamente. Entonces parecería ser que está todo bien. Ahora, hay una razón de liquidez corriente que se suele llamar ácida, que es decir, bueno, agarra todo tu activo corriente, Sergio, y descontame las mercaderías. Y decime si podés pagar tus pasivos inmediatos. Y aquí la tengo y me da 0,95. 0,95 significa que el activo corriente que estoy utilizando, que es todo el activo corriente menos las mercaderías, dividido el pasivo corriente, todas las deudas que tengo. Y si el valor me da menos que 1, significa que tengo más deuda corriente que esa mesura de mi activo corriente. Y de pronto si viniera una pandemia y tuviera un negocio en la calle y tengo que cerrar el negocio, con lo cual significa que dentro de mi activo corriente yo no puedo considerar las mercaderías, que es lo que está pasando hoy. Entonces, esta empresa hoy muestra que va a tener un problema de liquidez. De hecho, esta medida ácida yo creo que no la había usado nunca. Y tengo clientes con los cuales se trabaja en formatear Excel o bases de datos para brindar información financiera. Y cuando en marzo Fernández dijo aislamiento preventivo social obligatorio, tengo un cliente que tiene una cadena. Y le saqué la liquidez ácida. Y le dije, ya llama a todos tus proveedores y deja de tirar cheques porque te vas al tacho. ¿Cómo sabes eso? Porque la liquidez. ¿Y cómo lo tenés? Porque la mercadería tenés. Y listo, yo tenía razón. Y de hecho, el negocio hoy, bueno, hoy se está acomodando. Pero si yo no hubiera tenido la inteligencia de sacar esa cuenta, y el cliente no hubiera tenido la información ordenada como yo hace años que veníamos trabajando para que la tenga ordenada de esa manera, no nos hubiéramos dado cuenta. Porque hubiera estado en el círculo vicioso de hay que conseguir dinero. No, la razón financiera te lo da inmediato el dato. Porque lo que estás mirando es despersonalizado. ¿Qué me dice el número? ¿Qué significa? Actúo en consecuencia. Para eso son las razones. Bueno, y esta medida, nada, si estás mirando este video te das cuenta que es cierto lo que te digo. Vamos a lo que nos importa. Acuérdense que yo les había dicho que este ejercicio estaba basado en un ejercicio hipotético, es un caso de vida real, ¿no? Y las medidas de eficiencia me permiten ver, por ejemplo, los días que yo tengo en stock, el inventario, días promedio. Acá estoy trabajando con un año de lapso de tiempo, entonces los días lo puedo medir en meses, en días, y los lapsos son generalmente prolongados, ¿no? Días que yo tengo en cobranzas, cuánto tarda en cobrar una venta, días que tarda en pagar un proveedor, así como puedo mirar otras cosas, ¿no? Pero quiero tomar estas 3 medidas, ¿no? Entonces, presentemos acá, este número que está aquí son días. La mercadería la tengo, acá está la fórmula cómo lo saco, para los curiosos pueden verlo, cómo saco la cuenta y listo, buscan, igual eso es trabajo profesional, así que me llaman, me preguntan, los puedo asesorar. Pero digo, tenemos un ejemplo de un negocio que recordemos, ¿no? Venía de vender 2018, vendía lo mismo que el año 2019. Eso fue lo que hizo. En servicios empezó a vender menos. Recordemos de dónde venimos. Por favor, vamos de vuelta aquí. Recordemos de dónde venimos. Entre año y año, casi no, vendió exactamente lo mismo. La rentabilidad se sostuvo a través de castigar los costos, ¿sí? Lograr pagar menos. Sin embargo, la rentabilidad final casi no varió el monto de utilidad final entre ejercicios. Y estamos en un cliente que para vender 140 millones de pesos evidentemente tuvo mucho trabajo de fondo. Y tenemos un negocio que tiene
13 días promedio la mercadería, tenemos 2 días para cobrar promedio y tenemos 11 días para pagar a los proveedores. Entonces, ¿cómo resumo yo esta información? ¿Qué negocio? Ah, y otra cosa interesante, que también define el tipo de negocio en el cual estás trabajando. La utilidad final del negocio, 2%. ¿Qué es la utilidad sobre ventas? Ve así como voy relacionando cada línea contra el estado de resultados, cada línea contra el pasivo, contra el activo. Me van empezando a decir algo las razones. Entonces, estamos frente a un negocio que vendió mucho, un salto grandísimo, entre su primer ejercicio y el siguiente, representado por un esfuerzo grandísimo en gastos de comercialización, aquí lo vemos, ¿sí? Acá un gasto de comercialización alto, ojo, representó un esfuerzo grandísimo en gastos de comercialización, pero ya en su segundo año su rentabilidad fue más o menos la misma. Estamos en un negocio donde la rentabilidad final es del 2%. 2% la venta es la rentabilidad del negocio. Pero tiene una cobranza excesivamente rápida. ¿Qué genera eso en un contexto de inflación monetaria? Ilusión monetaria. Ilusión monetaria me genera eso. Vendo y cobro, vendo y cobro, vendo y cobro. 3 días no es nada, enseguida ya lo tengo cobrado. Ahora pensemos, 2% de rentabilidad, casi 3 días de cobranza, tiempo promedio. Tengo 13 días de inventario. 13 días de inventario. Hay que ver si es razonable o no. Y ese inventario, resulta ser que a mis proveedores pago cada 11 días la factura. Tardo 11 días en pagarla. Con lo que significa quien piense en este contexto, que primero, que está trabajando con la plata de los proveedores, está completamente equivocado. Mi cliente, el que estaba pensando en esto, seguramente me decía, no, pues yo trabajo con la plata de los proveedores, porque en realidad... No, te muestro las razones financieras, no son así. ¿Sabes qué? Tu proveedor está trabajando con tu plata. Porque vos tenés mercadería cada 13 días, la cobrás cada 3 días, pero tenés que tener 13 días en stock cuando tu proveedor le pagás cada 11. La razón debería ser al revés. Debería tener la mercadería menos tiempo que lo que yo tardo en pagarle al proveedor. Entonces yo le pego la segunda vuelta al dinero del proveedor. Y entonces, si yo hago eso, automáticamente estoy tocando mi flujo de fondos. Estoy trabajando en esta línea, acá. Y también estoy trabajando acá. Si yo trabajo acá para generarte fondos y yo trabajo acá para generarte fondos, vos a fin de año te vas a poder llevar unos pesos. Para eso son las razones financieras. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Se van comparando. Mes a mes, año a año. ¿Cuál es la evolución? Y digo, bueno, para. ¿Por qué son 3 días en stock? Y porque estoy vendiendo un negocio que si no tengo me califican mal. ¿Cuál es el negocio típico? Mercado Libre. ¿Y sabes cómo me des cuenta que es el negocio típico de Mercado Libre? Mira esto. Cómo crecieron las partidas de créditos impositivos. Y fíjate esto. Cómo crecieron las partidas de ingresos brutos. Vos vendés por Mercado Libre, te destruyen con percepciones tributarias. En ingresos brutos principalmente. Y fíjate la exposición que vos tenés aquí. Mira esto, cómo creció de una línea a la otra. Si estás vendiendo por Mercado Libre, sabes que esto es cierto. Entonces, ¿qué pasó? Se trata de un negocio que empezó a vender masivamente, que no está mal vendido masivamente, pero tiene un problema, que esa venta masiva le genera, ese negocio de 2% le genera esta exposición y esta utilización necesaria del activo. Es como aquellos que me dicen, mirá, me dedico, tengo un amigo que es arquitecto. Me dice, mirá, yo voy a ver a mis clientes en mi auto. Yo cada 2 años tengo que cambiar la camioneta. Si no, no me compran el edificio. Su costo es que tiene que tener cada 2 años una camioneta nueva. ¿Sí? Y no puede dedicarse a ser arquitecto, según su filosofía, sin su camioneta nueva. Está perfecto. Bueno, esto es lo mismo. No te puedes dedicar a este negocio si no tenés 4%, casi 5% de tu activo en créditos que no vas a utilizar. ¿Estás seguro que querés dedicarte a ese negocio por un 2% de utilidad? ¿Y que te obliga a tener 13 días de venta? ¿Y qué pasa si tenés 12 días de venta u 11 días de venta? ¿Podés o no podés? No te digo que no tengas stock. Decime vos si podés tener 11 días de venta. ¿Y lo habías pensado que 11 días de venta tal vez es muy excesivo para una cobranza de a 3 días, con lo cual significa que son operaciones recurrentes? Bueno, todo eso son cuestiones que a veces uno cuando lo ve de esta manera ayuda. ¿Cómo tenemos que seguir con este análisis? Ya vimos las razones financieras. Entonces vos me dirás, Sergio, acá termina todo, ya me cansé. No, ahora viene lo que en serio tenemos que ver, porque lo que importa es, ¿necesito vender más? ¿Me sirve vender más? Y de vuelta volvemos al inicio. Mi juego de estados contables, copiado, periodo por periodo, y lo armé de esta manera para que me vaya ayudando en la explicación, ¿no?
Y ya sabemos que cada línea tiene una relación con las otras, que son las medidas de rentabilidad y solvencia que se estuve mostrando. Son estas que están aquí. Estas medidas surgen de poder comparar cada una de estas líneas, ya los vimos. Y finalmente todo esto, ¿en qué se reduce? Se reduce en lo que a mí me gusta, el análisis DuPont, que se suele llamar análisis DuPont ampliado que básicamente lo que nos importa es cuánta guita pusimos en el negocio y cuánta guita nos llevamos. Y esa medida que está acá, el ROE. Esta medida me dice, bueno, señor, por su capital invertido, por la retención de utilidades que tuvo, usted se lleva un 11%. Ah, pero Sergio me dijo que me llevaba un 2. ¿Sí? Un 2 sobre la venta. Pero como usted se financia con pasivos, con sus proveedores y compra más activos y demás, entonces el capital invertido es menor. Todo este activo que tenemos aquí lo financia con el pasivo y el patrimonio neto. ¿Sí? Usted hizo esta inversión en su negocio. Entonces lo que se mide, por ejemplo con el ROE, es este resultado versus esta inversión. Ahí me da un numerito, que es este acá. Ahora, la realidad es que como yo les vengo explicando a ustedes, que como esta medida se explica por la composición del resto de nuestro pequeño producto, que es el juego de estados contables, por cómo está ordenado esto, entonces esta medida tiene que ver con esta de aquí y esta de aquí. Y esta de aquí tiene que ver con todas estas. Y estas de aquí tienen que ver con todas estas que van acá. Entonces, si yo quiero aumentar esta medida, puedo decidir aumentar esta medida de rentabilidad, el ROAS, el rendimiento sobre activos. También es parte de las razones financieras que antes estaban dentro del bloque, que no lo expliquemos, tiene mucho sentido, porque quiero ser rápido, porque lo que importa es, ¿qué tenés que hablar conmigo? Si yo soy tu contador, ¿qué tenés que hablar conmigo? No me tenés que llamar para preguntar si tenés que hacer un estudio de precio de transferencia. Te lo voy a decir yo, andá y contratámelo a mí o contratáselo a quien quieras. ¿Tá? Pero conmigo tenés que hablar esto, ¿sí? Si me contrataste para hacer un estudio de precio de transferencia, te voy a hacer estudio de precio de transferencia. Si me contrataste para analizar el encuadre jurídico de un negocio, te voy a hacer el encuadre jurídico del negocio y hablar con tu contador esto. Pero con alguien lo tenés que hablar. Lo que no puedes hacer es no hablarlo con nadie. Y ese es el problema del empresario argentino. No lo hablan con nadie. Entonces, quiero aumentar esta medida de rentabilidad. Bueno, y puede ser que yo tenga que tocar el multiplicador del capital. Y si quiero aumentar esta medida y quiero tocar el multiplicador del capital, puede ser que toque acá o toque acá. Y entonces, si yo quiero tocar acá, puedo tocar acá, acá. ¿Ven cómo se va descomponiendo la línea de activos? ¿Cómo voy descomponiendo el juego de estados contables? Entonces, cuando alguien me dice, Sergio, yo quiero ganar más dinero y quiero tener más plata. Bueno, todo no podés. Todo no se puede. Te puedo hacer ganar más dinero, te puedo orientar, tenemos que ver la evolución. Te puedo hacer ganar más plata, te puedo orientar, vemos la evolución. Podemos buscar un cúmulo entre las dos cosas, podemos verte en una empresa sana, siempre bien medida. Pero, ¿lo hago yo porque soy mago? No. Yo te genero las medidas, las decisiones son tuyas. Te enseño a tomar las decisiones, te enseño a ver qué es lo que significa la información. De eso se trata. Y vamos a lo importante y lo lindo de todo esto. Y acá quiero que vean la trampa en la que se coloca todo empresario pyme y no me importa de qué manera estén organizados. Si es como empresa, como persona humana, no me importa. Pasa siempre. Yo quiero vender más. Bueno, está bien. Pero recuerden que yo ya les comenté que esta situación de vender más tiene que ver con que cada línea del activo, y ya vimos que tiene una composición y demás, tiene una relación con algo. Es decir, yo tengo estas cajas de banco y si soy una persona racional lo tengo acá porque se relacionan con algo. ¿Sí? Yo no le voy a poner asientos, no sé, de cuero con motivo de animal print a, no sé, a mi gol con el cual voy a pasear con mi familia. No tiene nada que ver eso. Si alguien lo pone tendrá su ideología con algo y tendrá un porqué, pero en mi caso no. Y esto es lo mismo. ¿Qué es lo que se suele hacer? En definitiva, ¿las empresas para qué son? Para vender más. Yo tengo una empresa para vender. Si no quiero vender, no tengo una empresa. Entonces, hago otro tipo de análisis vertical. Y relaciono cada línea de mi estado contable con mis ventas. Y digo, todo va a depender en función de mis ventas. Si crecen mis ventas, tengo que tener más inventario, voy a tener más cuentas corrientes, voy a tener más deuda. ¿Por qué? Porque vendo más, necesito comprar más. Si mantengo mi política de compras a 30 días o 60 días o 90, lo voy a dar más a mis proveedores. Si mantengo mi política de créditos por ventas a 30, 60 y 90, me van a deber más mis clientes. Y así con todo. Naturalmente, como la política de créditos por venta
la observo en un ratio financiero, luego puedo analizar qué pasa si aumenta un 20% las ventas y baja un 5% mi exposición de créditos por venta. Y lo que va a suceder es que mi estado de flujo de efectivos me va a demostrar capacidad de financiamiento. Y ahora lo vamos a ver. Supongamos un ejercicio muy sencillo. La pregunta es, bueno, Sergio, con esta composición patrimonial, con este armado, con este auto, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Se la banca Mar del Plata este auto? ¿Se la banca Córdoba? ¿Puedo viajar a Chile? ¿Puedo viajar hasta Paraguay? Y agarro, miro el auto y digo, mira, con este auto vos llegás a Mar del Plata tranquilo. Ya más que eso, no sé. Si querés llegar a Córdoba, cambia el auto. O anda más despacio. O toma 3 días. ¿Mm? Pero no podés pretender ir en un día a Córdoba. La vas a chocar. El crecimiento sostenible básicamente lo que hace es relacionar las medidas que yo les mostré acá, es considerar este completo de información, a ver hasta dónde puedo tirar de la soga con esta empresa, hasta dónde me puedo llevar dinero. Y estas variables, que básicamente son el resumen de trabajar financieramente toda esta información, me van a decir algo así como que el crecimiento sostenible de esta empresa, considerando la misma mezcla de activos, de pasivos, de activos corrientes, no corrientes, pasivos corrientes, no corrientes, la misma capacidad de generar fondos de retención de utilidades. Es decir, si yo, por ejemplo, todo el dinero que gano me lo quedo para mí, para la empresa, no retiro un peso, ¿hasta dónde puedo crecer en ventas sin tener que tocar mi política de stock, mi política digamos, de inventario, mi política de activos corrientes, sin tocar nada de eso? ¿Hasta dónde puedo crecer? Y bueno, la mecánica de crecimiento sostenible básicamente mide el rendimiento que tiene la empresa sobre el capital, el cual está explicado por el margen de utilidad general de la empresa, que vimos que es el 2%, el margen de rotación de activos, una medida de rendimiento de la empresa, y el multiplicador de capital, otra medida de eficiencia y de rendimiento de la empresa. Y todo eso se considera en función de la tasa de retención de utilidades. Mientras más retención de utilidades tengas, más tengo para adicionar a mis activos y mis activos más tienen para soportar mis actividades. Si, no sé, pienso en taxi, pienso lo que sea, funciona así. Entonces me dice, mira, tu tasa de crecimiento sostenible es del 12%. ¿Y esto qué significa? Significa que si crezco un 10%, por ejemplo, y esto es lo que me da mi numerito mágico, significa, por ejemplo, que si vendo un 10% más, manteniendo las mismas relaciones del activo, de cada año del activo respecto a las ventas, esto lo que hace es relacionar. Supongamos que yo diga que hay una relación directa entre la caja y bancos que tengo y las ventas. ¿Sí? O las mercaderías que tengo a fin de año, a fin de cada periodo de las ventas. Tengo mi política de 13 días y no la voy a modificar. 13 días de ventas son mi mercadería. Eso no voy a tocar. Entonces va a ser vigente. Si vendes más en esos 13 días vas a tener más stock. De eso se trata la medida de 13 días por venta, por ejemplo, y trabajamos con esta línea de mercaderías. Y supongamos que existe una relación directa en todo, incluso en los bienes de uso, que ahí ya es más estático. Ahí a veces no hay una relación tan directa entre los bienes de uso. Yo puedo crecer al doble a veces cuando tengo capacidad ociosa y necesito mayor cantidad de bienes de uso. Pero si quiero crecer o si estoy al tope de mi capacidad productiva, el salto de ventas por ahí un 20% me obliga a comprar un bien de uso que me sirve por un 80% más. Entonces, la línea de bienes de uso es mucho más difícil trabajar. Acá nuestro ejemplo es porque de vuelta les estoy focalizando algo, nada más. Con mi línea de bienes de uso, lo trabajo como el mismo incremento, pero a veces no, o a veces digo, bueno, no puedo incrementarlo, mi decisión va a ser alquilarlos, ¿sí? Y entonces si los voy o arrendar, entonces voy a arrendar un galpón, voy a arrendar las máquinas, entonces no trabajo directamente con esta línea, sino que trabajo con un incremento adicional en mi línea de costos. Ahora lo vamos a ver. Pero yo les dije que con esta composición patrimonial podíamos crecer un 12%. ¿Qué pasa si crezco solamente un 10% en ventas? Voy a Mercado Libre, como cualquier otro, ¿no? Pero digo, voy y vendo un 10% más. Perfecto. A fin de año me va a decir, mira, esa tasa de crecimiento que te demandó crecer en activos, manteniendo tu misma política, fíjense que tengo más activos que antes, es claro. Te demandó crecer en activos, acá te demandó crecer en activos, pero también creciste en pasivos porque tuviste la misma política de endeudamiento que tenías, o sea, mantuviste tu misma ecuación de endeudamiento, lo pudiste hacer, ¿sí? Y entonces todo ese dinero adicional que te generó el flujo de fondos que te generó tu negocio operativo, recuerden que yo les enseñé acá, les expliqué,
cómo se saca el flujo de fondos, ¿no? Cómo es la cuenta del flujo de fondos, de dónde viene y a dónde va. Básicamente vas a poder financiarlo todo y aparte vas a llevar 500.000 pesitos, 600.000 pesitos. Y si crezco 12%, como me dijo la mágica fórmula de Sergio, 12,30. ¿Qué pasa con mi negocio? Mantiene las mismas relaciones, ¿eh? Estas son las relaciones. Tengo las mismas relaciones y ya casi 12% es lo que me dio la fórmula, ¿no? Esta fórmula que relaciona la rentabilidad del negocio con el capital invertido, sabiendo que ese capital invertido tiene que ver con la tasa de rentabilidad de retención de utilidades, sabiendo que ese capital invertido tiene que ver con la mezcla entre activos y pasivos, considerando los activos corrientes y no corrientes y cómo responden respecto a las ventas, me dijo 12,36, le puse 12,30 y fíjense, todo el dinero que generé me lo requieren mis activos corrientes, mis activos no corrientes y no llego a financiarlo con los proveedores. Tengo que poner más dinero en el negocio. Obviamente con una tasa de retención de utilidades en 30%. ¿Qué puede suceder? Puede ser que me digan, no, mira, yo la verdad, Sergio, es que tenía capacidad ociosa. Y entonces como tenía capacidad ociosa, yo con el mismo galpón puedo vender 30% puedo vender con el mismo galpón. ¿No? Así que no tengo problema. Vos cuando pusiste 12, bueno, yo con el galpón hasta 30% se la banca. Entonces, supongamos la elasticidad de este es 0. Mismo galpón hasta 30%. A ver qué pasa si vendo un 30%. Manteniendo la misma aparición. Fíjense que mismas relaciones. Voy a mantener salvo esta. Ahí está. Le sobra dinero. Te vas a llevar, manteniendo las mismas relaciones, te vas a llevar 5 millones de pesos. ¿Por qué? Porque no tuviste que invertir en el galpón. De eso se trata el crecimiento sostenible. Puede ser que me digan, mira, Sergio, yo no voy a invertir en el galpón, pero la verdad es que voy a tener que gastar en alquilar otro galpón más porque no voy a tener espacio. Y supongamos que la elasticidad de esta línea sea 120%. Ya tengo menos dinero. Sigue siendo rentable. Lo que quiero decir es que existe una relación entre cada uno de los componentes. Y esa relación entre cada uno de los componentes son lo que explican la tasa de crecimiento sostenible de la empresa. Si esa tasa de crecimiento sostenible de la empresa no es analizada, uno puede cometer el error de pretender crecer en ventas sin verificar cómo puede tener que financiar los activos que demanda ese crecimiento de las ventas. Y entonces puede estar en un déficit y requerir de fondos externos 5 millones de pesos en este caso. ¿Y cómo lo resuelvo esto? Y bueno, empiezo a trabajar con los ratios. Y el trabajo con los ratios puede ser que digan, bueno, esta línea va a tener una incidencia del 150% y voy a trabajar el resto con los bancos, 150%. Y bueno, ya necesito un poco de dinero. Menos, pero siempre se necesita. ¿Qué es lo que demuestra esto? Que el trabajo ni siquiera se puede hacer a pulso, como lo estoy haciendo en este momento. Demanda un análisis y un análisis de sensibilidad de cada una de las variables. Naturalmente, para hacer un video de YouTube, esto, si bien fue largo, son conceptos básicos. Lo que me importa que quede claro de este concepto, de esta idea, es que los contadores no solamente liquidamos impuestos. Hacemos mucho más y podemos hacer mucho más. Tenemos que tener un contexto de información ordenada para poder trabajar con esa información. Pretender que el contador solamente te liquide los impuestos es la verdad que un dispendio de tiempos. Tu contador se aburre, yo me aburro, así que imagino que mis colegas también. Y podemos hacer mucho más. Y en este contexto de inflación, no tener la información comparativa ajustada por inflación es realmente un error estratégico de todo tipo de empresas. Hoy veo empresas que no tienen capacidad de trabajar con la línea de flujo de fondos. El hecho de que estemos en un contexto de pandemia es solamente anecdótico, porque en realidad antes generaban un montón de operaciones, pero no había más riqueza. Medida en términos reales no había más riqueza, y eso es lo que le pasa al empresario argentino, lo que pasa en Argentina, no hay más riqueza. En parte por la culpa del país, pero en parte porque el empresario argentino no cuenta con este tipo de información para tomar otro tipo de decisiones. Y la idea es simplemente un diálogo común, nada más. Espero que les haya gustado el video, espero que los incentive a analizar este tipo de cuestiones y bueno, para asesoramiento profesional, para alguna cuestión puntual o para ayudarlos o a colaborar con la estructura de su negocio o para entenderlo o para trabajarlo, incluso para trabajar con su sector contable, me pueden contactar. Mi página web es www.sergiocarbone.com.ar y bueno, mis datos están ahí. Muchas gracias.